realidad. Satanás controló y nos adquirió desde el momento cuando el hombre le dijo a Dios en el Edén: yo no te necesito. Cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, en ese momento cayó en manos de Satanás, en los poderes del mal, toda esta humanidad, ¿no? Desde entonces todos esos poderes de Satanás, esos poderes malignos, tienen al mundo bajo su control, desde ahí, desde Adán y Eva, y a todos los descendientes de Adán y Eva. Pero Jesucristo llega y paga con su sangre. Entonces es bien importante esta doctrina, porque es hasta ese momento Satanás sentía que ya había triunfado matando a Jesucristo, porque vemos desde que Génesis 3 que trata de matar al Mesías varias veces, ya lo hemos estudiado aquí. Pero Jesucristo, cuando resucita al tercer día, ahí Él es cuando paga con su sangre, y vamos a estudiar todo eso, de todo eso que hizo Jesucristo. Miren, en primera de Pedro 1, 18 y 19, fíjense lo que dice Pedro, ya un Pedro renovado, un Pedro cambiado después de que Jesucristo ascendió. Dice: sabiendo que fuiste rescatado, ahí habla ya de un precio, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí habla de que lleva un pago. Antes tú llegabas con monedas de plata o de oro y sacabas al esclavo para dejarlo en libertad o que se fuera a tu casa a trabajar. Pero aquí dice que no nos compró ni con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, como un cordero. En el original a lo mejor está un poquito mal traducido cordero, pero lo tenemos muy familiarizado, pero en realidad es como un chivo, así es como está en el original, pero lo hemos manejado como un cordero. Jesucristo paga con su sangre por ti y por mí. No necesito oro, no necesito plata, Él con su sangre. En ese momento, ahí es donde se utiliza la palabra exagorazo, que te compra, te saca del mercado de esclavitud, del pecado, y te deja libre. Es cuando te saca de ese mercado. Eres libre totalmente. Pero Dios dice, si eres libre pero para seguirme, no para tener un libertinaje. Eres libre para portarte bien, es lo que te dice Jesucristo. La libertad no consiste en hacer lo que tú y yo queramos. La libertad no consiste en lo que tú quieras hacer. La libertad consiste en hacer lo que Dios te manda hacer. Eso es una verdadera libertad. La libertad no es lo que uno quiera hacer. La libertad consiste en hacer lo que uno debe de ser. Realmente, en esa libertad es donde te mueves para llegar a hacer algo para Dios. Hacer lo que uno quiere hacer, eso se le llama libertinaje. Cuando alguien vive como se le pega la gana, como él quiera vivir, esa persona sigue siendo esclava. Esa persona no han pagado un precio por él. No ha tenido la palabra exagorazo, porque vive esclava de sus pasiones, del pecado, porque él cree que tal vez al tener un libertinaje es tener la absoluta libertad, y realmente es todo lo contrario, y la Biblia nos los enseña. La libertad es hacer lo que debes hacer bajo la luz de la palabra. Miren lo que dice Gálatas 5:13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy claro, muy claro. Muchos dicen y creen que porque pues la salvación ya no la pierdo, yo puedo hacer lo que quiera, lo que se me dé la gana. Entonces realmente no han entendido esa parte de la redención. No se ha entendido completamente. Ya lo venimos repitiendo varias veces. Si tú crees que porque no se pierde la salvación puedes hacer lo que se te da la gana, no has entendido
esos tres pasos de lo que Dios hizo en su expiación, que es la redención completamente en Jesucristo. Jesucristo, una vez de que nos saca del mercado de esclavos, pero si tú no tienes libertad, todavía te regresas como el puerco o como el perro a revolcarte en el lodo nuevamente. Dios te respeta, Dios nos sigue respetando y te sigue diciendo: yo te saqué, yo pagué un precio bien alto, pero ahora tú tienes esa obligación moral de seguir a Dios, de seguirme, así te dice Jesucristo. Entonces necesitamos comprender todo esto muy bien. Miren, vamos a leer como Pablo les dice en Romanos 3:25. Les dice de esta manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a Éxodo 25 inmediatamente. Ahí vamos a encontrar dos palabras bien importantes que vamos a comprender y entender lo que es la propiciación. Y tenemos que entender qué es el propiciatorio o qué era el propiciatorio. Vamos a leer Éxodo 25 del 17 al 22. Para que una vez nosotros comprendamos qué es la propiciación, nos tenemos que ir al propiciatorio. Escúchenme, mire, síganme con su vista. Está hablando aquí Jehová a Moisés. Le dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderás por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que está sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Entendemos qué importancia tenía el propiciatorio en el tabernáculo? Cuando Dios manda a construir a Moisés el tabernáculo, el propósito de Dios era venir a la tierra, tener comunión con el ser humano, y que el hombre entrara a su presencia, que le conociera. Ese es el verdadero propósito de la construcción del tabernáculo, tener una comunión de hijo con el Padre, ¿no? Dios en toda la Biblia y en toda la existencia y en todos los tiempos siempre ha querido tener comunión con nosotros, siempre. El tabernáculo es un medio que Dios utilizó para comunicarse con su pueblo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que eran pecadores. El propiciatorio tiene una función bien especial, porque dice ahí en Éxodo que desde ahí iba a salir la voz de Jehová. Entonces les voy a leer Romanos 3:25 para que vayan hilando. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todo el Antiguo Testamento va haciendo fotografías, va haciendo hincapié para el Mesías y para el futuro de todo el Nuevo Testamento. El tabernáculo estaba formado, tal vez lo han visto en algunas fotografías, en algunas imágenes, estaba forrado con muchas telas de animales, de tejones, de muchas instrucciones que le dio Dios a Moisés. Entraban las familias al tabernáculo por una puerta, llevaban un sacrificio, todo el pueblo. Un sacerdote los recibía en esa puerta, porque ellos no podían entrar, y les decía: dame tu chivito. Generalmente eran corderos. Fue mal traducido cordero, pero bueno, era un chivito. Inmediatamente que entraba
había un altar donde clavaban al chivito. Tenía 4 cuernos ese mueble del tabernáculo, ahí lo clavaban al chivito, lo sacrificaban, le sacaban la sangre. Ellos se lavaban en el lavatorio y entraban al lugar santo, ahí ofrecían el sacrificio de ese chivito, de los pecados de esa familia. Pero lo hacían una vez al año nada más, una vez al año. Lo hacían el 10º día del 7º mes del mes de Tisri, entre septiembre y octubre más o menos. Entraba el sacerdote ahí, a eso se le llamaba, ese día era el día de la expiación, pero era una vez al año nada más, no podían hacerlo cuando quisieran. Entonces entraban al lugar santísimo, es donde estaba el arca y estaba el propiciatorio. La sangre del chivito se depositaba alrededor del arca, que era el propiciatorio. La sangre no se caía porque tenía como una canaleta alrededor el propiciatorio, y los querubines estaban al lado. Si han visto si no, ahorita les voy a poner un video para que identifiquen bien esta parte de este mueble del tabernáculo. Ahí es donde el sacerdote depositaba la sangre. Es donde el hombre encontraba el favor de Dios. Allá había una expiación. El sacerdote comenzaba a mover el incensario, lo empezaba a mover, y sobre el incensario la gloria de Dios se movía. Y comenzaba a manifestarse Jehová. Ahí a través del propiciatorio hablaba. Entonces, donde le daba las instrucciones a Moisés y a Aarón. Vamos a ver un video de unos minutitos para que vean de qué mueble les estoy hablando, por favor. Haz también un arca de madera de acacia, de 1,10 metros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos, deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1,10 metros de largo por 66 de ancho. Ese es el propiciatorio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Okay. Es un mueble, el propiciatorio junto con el arca, es parte, el arca está compuesta de esos 2 muebles, está el arca y arriba está el propiciatorio. Tiene una importancia tan grande porque desde ahí es donde se escuchaba la voz de Jehová, de ahí hablaba. Los judíos, les repito que era una vez al año, los judíos hasta el día de hoy lo llaman el día del Yom Kippur. Eso significa, ya traducido al español, es el día de la expiación. Es el día que Dios perdona los pecados. Ellos lo siguen practicando porque no han creído en el Mesías, ¿verdad? Pero hoy en Jesucristo vamos a aprender qué es lo que es el propiciatorio en Jesucristo. La palabra por propiciatorio es la palabra kafer en hebreo, kafer con K. De ahí se obtuvo esa palabra
la cubierta en el arca de Noé. Noé, cuando Dios le dice a Noé, cubre con brea el arca, se usó la misma palabra para expiación, es para propiciar la palabra kafer, o sea que cubrió, esa palabra es cuando se utilizó con Noé, que es algo que cubrió, la palabra kafer, ahí está cubriendo el arca, es lo que es el propiciatorio. Cuando el arca estuvo cubierta, cuando estuvo kafer, pudo navegar sobre las aguas, cuando llovió, ¿no? En el día del juicio, que fue en el tiempo de Noé. Ahí su familia de Noé fueron cubiertos, fueron kafer en el juicio que hizo Dios. Entonces en el arca, con el propiciatorio, está haciendo una cubierta de los pecados, los está cubriendo. Es algo bien importante entender esto. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, recordemos, estaba el atrio, ya entra el atrio, había muebles, ya adentro estaba el lugar santo y más adentro estaba el lugar santísimo. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia máxima de Jehová y que de ahí hablaba, ahí se vertía la sangre del cordero, del chivito, se vertía en esa área. Entendamos que cuando yo le estoy explicando todo esto para cuando ustedes traten de leer Hebreos 3, 4, 5, 6, 7, le entiendan de qué estamos hablando. Eso habla de todo esto. De ahí saqué yo la mayor parte de esto, de Hebreos 7, de Hebreos 8, porque ya está en el Nuevo Testamento. El sacerdote estaba vestido con una mitra, o sea, tenía algo en la cabeza. Tenía una túnica, sobre esa túnica tenía un efod, el sacerdote, y en su pectoral traía 12 piedras el sacerdote. Eso todo lo redacta Hebreos, tú ahí lo puedes leer, pero lo que significa ahora con el Mesías. Vamos a ver una vestidura del sacerdote para que la vean, miren. Tenía la mitra, tenía su cinturón, tenía un efod, tenía un manto, tenía muchas vestiduras. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada y la mitra y el cinturón. Mira. ¿Vemos la otra? Mira, se ve al fondo ese pectoral, tenía 4 líneas de 3 piedras cada una y vamos a ver qué significa ese pectoral también, y es una piedra diferente, piedras preciosas que tenían. Gracias por la imagen. Las piedras que están ahí eran piedra sárdica, la primera, piedra sárdica, la otra era carbuncio, topacio de la primera línea. La segunda hilera tenía una esmeralda, tenía un zafiro y tenía un diamante. En la tercera hilera tenía jacinto, ágata y amatista. En la cuarta línea tenía una agua marina, ónice y jaspe. Cada piedra que vimos ahí correspondía a cada tribu, a las 12 tribus de Israel. Cada piedra representaba la tribu, según Éxodo 28. O sea, vean la importancia que cuando entraba el sacerdote, entraba en representación de las 12 tribus, entraba del pueblo, entraba a la presencia de Dios, pero representando a todos. Fíjense, las piedras simbolizan, simbolizadas en hebreo es el Hoshem, esto que tiene aquí el sacerdote, en el peto. A Rubén, es uno de las tribus de Israel, se le asigna el rubí. A Shimón el topacio, a Leví la esmeralda, a Yehudá, que es Judá, el granate, a Isahar el zafiro, a Zabulón el diamante, a Dan el ópalo, a Neftalí la turquesa, a Gad el cristal y a Asher el agua marina, a José el ónice y a Benjamín el jaspe. Así entraba el sacerdote en representación. Entraba así en representación el sacerdote con todas estas piedras en el pectoral, pero era para interceder por las tribus, por toda esa sangre que ya habían derramado en los sacrificios para la expiación. Eso habla también de que cuando tú entras ahora en oración, en tu cuarto, en tu carro, donde estés orando, que tú también traes piedras preciosas. Tú traes piedras preciosas en el corazón, que son nuestros hermanos, que es tu familia. Tú entras en oración y vas en representación.
de tus amigos, de la gente que tal vez tienes peso por ellos para que conozcan de Dios. Esto también te da un significado de lo que hacemos al orar. Y eso es lo que hacía el sacerdote cuando entraba. El sacerdote tenía que traer campanas. En la parte de su vestimenta de abajo traía muchas campanitas. Esas eran para que ellos escucharan cuando iba caminando. Cuando él entraba al lugar santísimo, la gente se escuchaba atrás de las cortinas, escuchaban de que andaba caminando, ¿no? Había ocasiones que ya no se escuchaban esas campanas, había ocasiones, porque el sacerdote tal vez había entrado en pecado, estaba en pecado y caía muerto en el momento de que entraba la presencia, ¿no? Porque había unas instrucciones bien precisas que Jehová le dio a Moisés y Aarón. Inclusive unos hijos de Aarón murieron en Éxodo 29. Éxodo 28 tú lees que entraron en un día que no era el día del Yom Kippur, que no era el día de la expiación, y murieron. Tenían que ser bien exactos en lo que ellos hacían. Entonces, por ahí se manejó, recuerdo hace muchos años, que le amarraban un lazo en el tobillo, pero ya investigándolo a fondo, fue nada más fue mentira. Ellos tenían unos lacitos en su efod y de ahí metían las manos y lo jalaban al sacerdote cuando estaba en pecado o cuando no había cumplido algún estatuto para poder entrar, así lo sacaban. Así lo sacaban del tabernáculo arrastrándolo. Solo lo podían sacar del lugar santísimo porque como estaba fabricado el lugar, los salones, las cortinas estaban de cierta manera. Léelo, está bien interesante. Y comprar libros o tal vez métete en internet para que veas cómo estaba formado el tabernáculo. Si moría en el lugar santo, otro sacerdote tenía que entrar y sacarlo. Lo del lazo fue realmente un mito, ¿no? Que le amarraban ahí en el tobillo. Cuando no se escuchaban las campanas, significaba que algo había pasado. El pueblo estaba expectante, ¿no? Porque pues imagínate, yo llevaba los pecados de mi familia, lo que habíamos cometido en un año, lo sabía el sacerdote, pero si de repente ya no se escuchaban las campanas, pues algo había pasado, ¿no? Tal vez había entrado al lugar santísimo con alguna parte del cuerpo que no se cubriera. Una de las instrucciones significaba que ellos tenían que llevar cubierto hasta las manos, o hasta aquí, a la muñeca. Nada más tenían que llevar descubierta la cara, tenían que ir cubiertos totalmente. Eso significa que en la presencia de Dios no puedes llevar carne, no puede tu carne salir a relucir, ¿no? Solamente en la presencia de Dios es donde tú puedes ministrar en el espíritu, pero en la carne no puede aparecer dentro de la presencia de Dios. Ese significado es el que Jehová le dio a toda la familia de Aarón, ¿no? Que son los que ministraban dentro de ahí. Cuando el sacerdote entraba sin taparse o entraba en otro día que no debería entrar, caía muerto inmediatamente porque estaba la presencia de Dios. Recuerdo que cuando David manda a traer el arca, que él es recién rey de Israel en Jerusalén, manda a traer el arca, pero por ahí entra en un bachecito y se va a caer el arca, ¿no? Entonces llega Susa y trata de agarrarlo y pues cae inmediatamente. Y Susa no andaba en pecado, dice la Biblia, pero simplemente por estar la presencia de Dios, la magnificencia de Dios tan grande, que cayó muerto. David se espanta y la deja escondida ahí en una casa del pueblo que iba pasando. Y cuenta la historia ahí en Segunda de Crónicas que esta familia fue próspera económicamente durante los 3 meses que estuvo el arca con el propiciatorio, porque estaba la presencia. Se da cuenta David de esto y dijo que había que tratarla con cuidado, porque era la presencia máxima de Dios. Entonces manda a traer a su ejército con pandero, con danza, para poder llevarla a Jerusalén, para ponerla en el monte santo, dentro de Jerusalén. Entonces no era cualquier cosa lo que estaban haciendo con Moisés. Vamos a ver Levítico 16 del 1 al 4. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ahí está, en Levítico.
Se acercan 2 hijos de Aarón y mueren. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Cuando entraba el sacerdote con pecado, moría inmediatamente. Lo sacaban arrastrando. Porque ningún sacerdote podía entrar más que el sumo sacerdote, y una vez al año. Si ese sacerdote moría, podían entrar nada más sacándolo. Entraba un sacerdote, moría, entraba el sumo sacerdote, y si moría también, pues nada más jalándolo lo podían sacar. Ya lo estudiamos. Todo esto que les estoy platicando pinta un cuadro. El Antiguo Testamento saca puras fotografías, pinta cuadro del Mesías, saca a relucir lo que es Jesucristo, lo que es Yeshua para los judíos. Todo el tabernáculo tiene que ver y te encamina a Cristo, al ungido, al Mesías. Esta es una de las pruebas más grandes de inspiración en la Biblia, que desde Génesis te lleve a Jesucristo, al Mesías. Ya hoy en nuestros días, ahora vemos hacia atrás al Mesías. Es impresionante cuando tú estudias todo esto. Es increíble ver cada mueble del tabernáculo, que todo tiene que ver con Jesucristo. Cada cosa que se hacía, cada cosa que se construía, iba revelando todo lo que el Mesías iba a hacer. Estudiando la propiciación, vamos a entender qué significa en el griego. Y en la parábola del fariseo y el publicano, vamos a ver para entender un poquito más. Lucas 18:13, mire, vamos a leer. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Propicio. Se utiliza la misma palabra hilasterión. Hilasterión está en griego. Significa ahí que el publicano le está diciendo a Dios: ojalá o pudiera yo encontrar el lugar donde pueda obtener el favor del Mesías. Sea propicio, que yo soy un pecador. La palabra hilasterión la usaron los griegos, el pueblo griego la utilizaba cuando ellos querían que sus dioses, cuando los dioses del Olimpo le fueran propicios, que los voltearan a ver, que les hicieran favores, que les perdonaran sus pecados. Cuando querían obtener un favor de parte de tantos dioses que tenían los griegos. De ahí sacaron esa palabra, propicio, hilasterión. Entonces ahí la Biblia significa, o lo que significa para nosotros, es de que nos dice que Jesucristo es nuestra propiciación. Que Jesucristo es el lugar donde Jesucristo, el Mesías, es donde Dios nos muestra el favor que necesitamos. Es propicio para nosotros. Jesucristo es dos cosas en el propiciatorio. En esa que vimos ese video, Jesucristo es dos cosas ahí. El lugar es donde Dios efectúa la redención. O sea, lo que es él mismo fue el sacrificio, para que me entiendan. Él es el propiciatorio y Él es la propiciación, Jesucristo. Ahora Dios nos dice a todos nosotros a través de Jesucristo que cualquiera que quiera buscar un lugar para obtener un favor, que no lo vas a obtener a través de sacrificios, eso ya se acabó. No lo vas a obtener en peregrinaciones, no lo vas a obtener con mandas,
ni con tus diezmos, no lo vas a obtener con favores, no lo vas a obtener con ninguna forma externa que tú hagas. El que quiere encontrarme, dice Dios, que y recibir favor, yo le seré propicio, pero en la cruz del Calvario. Ese es mi propiciatorio ahora. Esto significa que el Mesías, que Jesucristo, que Yeshua es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación. Vamos a ver cómo en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, lo explica. Y vamos a ver cómo hay una unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí vamos a encontrar al Mesías, a Yeshua, a Jesucristo como nuestro propiciatorio y a la vez nuestra propiciación. Vamos a leerlo en Hebreos. Fíjense, Hebreos 9, 11 al 14. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, vean lo que va a limpiarte primeramente, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios nada más eran kafer, nada más cubrían, o sea que no te quitaban el pecado, nada más lo cubrían. Entonces, ¿cuál era el propósito de tanto sacrificio y sacrifique becerritos, chivos, corderos, carneros? O sea, que entonces, ¿cuál era el chiste? Si los sacrificios no podían quitar el pecado, era puro kafer, pura cubierta. Es hasta cuando viene Jesucristo, el Mesías, que viene y que quita y que borra el pecado completamente. Entonces, si no había perdón de los pecados en el Antiguo Testamento no se le perdonó el pecado a nadie. A nadie se les perdonó su pecado, solamente se les cubrieron temporalmente, como que se los dejó a crédito. Dios, me debes, te estoy cubriendo para no matarte por pecador, te estoy cubriendo nada más. La palabra kafer en el hebreo significa cubrir temporalmente, así como cubrieron el arca de Noé, también fue un arca, se cubrió, pero para salvar del juicio, nada más un tiempo. Ya que bajaron las aguas, ellos salieron, lo cubrió nada más. Pero en Jesucristo, según Hebreos 9, dice que primeramente limpió tu conciencia. Esto significa que todo lo que yo hice en mi pasado y todo lo que hiciste tú en tu pasado, en el pasado se quedan. Ahí están enterrados. Ahora Dios te dice, Dios Padre te dice, tus pecados han sido ya alejados, también lejos. Jamás van a estar en mi presencia, jamás. Ahora tú eres una nueva criatura. Si yo, tu Dios, ya te perdoné, no te atormentes tú con pecados que hiciste antes. Hay mucha gente que vive atormentada, que siente que le debe mucho a Dios, pero cuando tú entiendes que es el propiciatorio de Moisés y entiendes que Jesucristo es tu propiciatorio ahora y Él es la proposición, entonces no tienes que saber vivir bajo la gracia, no recordarte los pecados que me puedes platicar lo que tú hiciste en el pasado y me podrás hasta espantar, pero en Jesucristo queda enterrado todo lo que hiciste. Fíjate que la sangre de Jesucristo es la que te limpia de tu conciencia. Es lo que más tememos los seres humanos o los cristianos a nuestra conciencia, es que por mi conciencia hice esto, maté ahí, acá, hice allá, robé, trafiqué, tal. Dios te limpia de tu conciencia. Si hay alguien que se diga cristiano hoy en esta mañana y los que me están escuchando a través de internet y que se siga atormentando por algo que hizo en el pasado, es que no tiene fe.
no ha tenido fe en Jesucristo, no ha creído ese testimonio que Dios dejó en la Biblia. Tú no debes de estar atormentado psicológicamente por algo de tu pasado. La Biblia te dice que tú has sido perdonado, que no tienes por qué acordarte del pasado. Te perdonó a través de la sangre de Jesucristo. Cuando el cristiano no sabe esto que yo estoy hablando ahorita, vive atormentado. Es que debo tanto, le debo tanto a mis hijos, le debo tanto a mi esposo, le debo tanto a mi esposo. No le debes nada. ¿Y sabes por qué se atormentan? Por ignorancia. Ignorancia de lo que Jesucristo realmente hizo en la cruz. Invalidarías tantas cosas por no reconocer o por no saber lo que Jesucristo hizo en esa cruz hace 2000 años. Fue el milagro más grande que ha existido. Pero tú hoy sabes ya lo que Jesucristo hizo por ti. Lo primero fue limpiarte tu conciencia del pecado pasado. Ahí dice Hebreos, a través de esa propiciación. Miren, vamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo lo dice esto que les estoy diciendo. Cómo es que se pasa al Nuevo Testamento. En Levítico 16, del 7 al 10. Fíjense, dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Vamos a leer el 21 y 22 de Levítico 26. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El versículo 22: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La muerte de Jesús tuvo 2 aspectos bien principales. El que te diga, fíjate lo que te voy a decir, el que te diga que la muerte de Jesús, su objeto principal fue salvarte o salvarme, no conoce la Biblia. ¿Para qué murió Jesús en la cruz? Pues para salvar nuestros pecados. Pues es lo que te enseñaron la Iglesia Católica. Porque el principal propósito de la muerte de Cristo Jesús no fue la salvación, fue glorificar a su Padre, darle la honra a su Padre. Como segundo aspecto, obviamente, es nuestra salvación, la expiación que hizo por los pecados. Pero antes de cualquier cosa, la justicia y el carácter del Padre, de Jehová Padre, tenían que ser glorificados. En esa propiciación tenía que ser glorificado Jehová. En ese derramamiento de sangre tenían que exaltar a su Padre primeramente. La expiación o la muerte de Jesucristo tiene 2 propósitos. Uno hacia Dios, entonces, por darle la glorificación al Padre, y el otro hacia nosotros, porque nos salva, ¿no? ¿Por qué? Porque había un rompimiento. En primer lugar, el Padre tenía que reconciliarse con el pecador. Allí estaba uniendo Jesucristo eso. ¿Por qué? Porque tenía que aplacar de una manera la ira de Jehová Padre, diciéndole: espérame, ya no los mates, al pecador ya morí yo en su lugar. Ahora el hombre tenía que apropiarse de lo que Jesús hizo en la cruz. Los 2 machos cabríos que leímos ahorita en Levítico representan estos 2 aspectos: la reconciliación con el Padre, y de que tú vayas y veas el milagro en la cruz. Llega el sacerdote, pide 2 chivitos, uno tiene que ser muerto, uno sacrificado, y el otro dejarlo libre, mandarlo al desierto, ¿no? Azazel era el sacerdote en ese tiempo, el sumo sacerdote. Azazel significa en hebreo dejar libre o perdonado. Magnífico, ¿no? La Biblia no
no perdían ningún aspecto de todo esto, ¿no? Aarón le dice a Azazel, al chivo muerto lo vamos a sacrificar, lo sacrificas, lo metemos al propiciatorio, se levanta la nube de Jehová y el pueblo ya puede irse perdonado, ¿no?, de sus pecados. O sea, hacen todo este rito que se hacía. Pero el otro chivo se quedaba esperando afuera, el vivo. Y sí que era muy vivo, ¿no?, porque no lo sacrificaban. Llega Aarón, le pone sus manos. A esto, tú en Jesucristo, se le llama identificación, que ya les hablé hace 2 domingos, de la identificación con Cristo. Ese chivo debería morir, pero por suertes, dice Levítico, no murió. Entonces, al ponerle a Aarón sus manos, estaba identificándose de que él debería de morir en eso, en el tabernáculo, pero que dejaban al chivo libre irse al desierto, y nadie podía agarrar ya a ese chivo. El primer cordero que murió, o primer chivito que murió, fue Jesucristo. El segundo, el que dejan libre, somos nosotros. Nos ha dejado libres. Nos hemos identificado con Jesucristo. Y nos hemos identificado nada más en la muerte de Jesucristo. No hemos tenido que morir por a causa de nuestros pecados. Solamente hemos sido identificados, aceptados de parte de Dios. Y nos deja libres, nos deja ir libres. Eso es lo que significa esto en la propiciación. En todo Levítico, tú cuando lo leas vas a comprender toda la obra del Mesías, de Jesucristo, todo lo que encamina a Él. Así vas a comprender realmente por qué la Biblia es la llamada palabra de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis tú vas a ver todo en relación al Cordero, en relación a esa expiación. Maravilloso. Regresando a Romanos 3:25, dice que Dios puso como propiciación a Jesucristo, ¿no? Significa que Dios puso, ahora sí entendemos, como sacrificio. Jesucristo fue el medio que Dios utilizó. Jesús es exhibido públicamente ahí en la cruz y es la justicia de Dios ahí en la cruz. Pero la sangre tenía que ser derramada, o sea, tenía que existir muerte, un sacrificio. Pero yo me pregunto, ¿por qué la sangre? ¿Por qué Dios le gustó tanto que fuera sangre, que fueran vísceras? Tú en el tabernáculo, estudias el tabernáculo y pues estaba ensangrentado por todos lados, ¿no? Dice el Tanaj que no olía feo, que no se coagulaba la sangre, que los panes de la proposición todo el tiempo estaban elevados y calientes, el pan que estaba en el mueble de la... Entonces era algo milagroso todo lo que estaba ahí, ¿no? Al momento de que cargaban, dicen los rabinos que el arca del pacto pesaba cerca de 1600 kilos. 1600 kilos es lo que pesa un bochito, un Volkswagen, y lo cargaban 4 personas, porque si vieron las varas y esto, ¿no? Entonces milagrosamente dice que lo llegaban y lo cargaban, pero el milagro está de que como era la presencia de Dios, ellos nada más sostenían, porque el arca levitaba todo el tiempo, el arca caminaba sola. Entonces eso es algo inexplicable, ¿no? Que entre 4 cargaran 1600 kilos. Es parte del milagro de lo que Dios hacía, ¿no? Pero ¿por qué la sangre? No sé si te has preguntado por qué la sangre. ¿Sabían que si juntáramos todos los sacrificios y toda la sangre de los sacrificios que se hizo en el Antiguo Testamento, llenaríamos cerca de 8000 cuartos como estos de pura sangre, de todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento con tanto sacrificio? ¿Por qué Adán y Eva, desde que pecaron, se pusieron una higuera? ¿Por qué se escondieron de Dios? ¿Qué relación tienen? Vamos a Génesis 3:21. Génesis 3:21. Ya vamos a acabar, nada más media hora más. Dice así Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y los vistió. Si Dios le pone unas túnicas de pieles a Adán, tuvo que derramar sangre, ¿no? O sea, les puso pieles de un animal ya muerto, ¿no? No de un animal vivo. Tuvo que matarlo antes, ¿no? O sea, para que haya habido una piel, tuvo que haber ido sangre, ¿no? Fue Dios quien los tapó. Fue Dios quien los cafer. Y tenía que haber sido un inocente. La salvación tiene 3 aspectos. Tiene que haber sangre, porque en la sangre se encuentra la vida. La vida está en la sangre, está dentro de la carne. Así que cuando hay derramamiento de sangre, hay muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Hermanos, Dios nos ha tenido una paciencia en 6,000 años que va de historia. Nos ha tenido una gran paciencia. No ha matado a la raza humana. Dice, por eso envié a mi Hijo Jesucristo, para que Él muriera por nosotros. Él fue nuestro sustituto, Jesucristo, el tuyo y el mío. Un inocente tenía que morir. Esos son los retratos que habla el Antiguo Testamento, que había de morir un inocente. En el Antiguo Testamento se llevaba al chivito, un inocente. El que debería ir en el hebreo por pecador, y Dios tenía que perdonarlo a través de esa muerte inocente, ¿no? A la gente. Era un retrato de lo que Cristo iba a pasar, iba a hacer para nosotros hoy en día, reconocerlo. Vean lo que dice Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Tanakh dice, he aquí el chivito de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Isaías, como un cordero fue enviado al matadero. El santo, el inocente, sin mancha, Él no debía de pagar nada por nosotros. Debimos haber nosotros muerto en ese lugar. Dice de la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Él envió su propiciación. Él fue el propiciatorio. Eso es en sacrificio por todos nosotros. Romanos 3:25, la parte A dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense que de la cruz de Jesús para atrás, o sea, para el Antiguo Testamento, se usa la palabra griega parexis, con X, parexis, significa pasar por alto. O sea que desde Adán a la cruz, todos los pecados que todos los hombres cometieron desde Adán hasta Jesucristo, Dios los pasó por alto. Dios dijo parexis, los pasó por alto. O sea que Dios no les perdonó esos pecados, solo se los cubrió. Cuando Jesús viene a la tierra, camina aquí entre nosotros, se hace hombre, viene, muere en la cruz, ahí pagó totalmente esa cuenta pendiente que tenían todos ellos, ese crédito que estaba abierto. Ahí viene Jesús y dijo, ¿cuánto se debe? Ahí está, yo lo pago, no se debe nada. Dios perdonó todo ahí. Antes de Jesucristo, entonces, ¿dónde estaban? Si estaban en parexis, estaban que Jehová los pasó por alto, dice la Biblia que estaban en el seno de Abraham. No estaban en el limbo, ni en el aire, por ahí perdidos. Estaban en el seno de Abraham, toda esa gente. Cristo muere. ¿Recuerdan qué hizo cuando murió? Bajó al centro de la tierra y reclamó todo eso. Reclama todo eso que Él ya había puesto su sangre en el propiciatorio y le dijo, estas almas me pertenecen, de Adán a Jesucristo. Ya no voy a pasar por alto, ya pagué la deuda. Ya pagué la deuda de todos estos que sí fueron pecadores, pero estuvieron en mi camino, vengo y los rescato. Es lo que hace Jesucristo. Y de la cruz a hoy,
al día de hoy domingo andamos de esta manera. Segunda de Corintios 5, del 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso cuando Jesucristo resucitó, se le acerca una mujer y lo quiso abrazar. Jesús le dijo, no te acerques, no me toques, que aún no subo al Padre. Nosotros vamos a ser así juzgados ahora, de la cruz en adelante. De Adán a Jesús, Él fue a rescatarlos al seno de Abraham, pero nosotros vamos a tener que comparecer un día ante el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo lo que hayas hecho. Cuando Jesucristo sube al Padre, en esos 3 días que les estoy diciendo, en esos 3 días que estuvo, sube al Padre, sube con su Padre y le presenta su sangre. En ese mismo día dice la Biblia que Él regresa, Jesucristo regresa a la tierra, Él ya habiendo presentado su sangre en el propiciatorio, en el cielo, digo, aquí está mi sangre. Entonces Él ya regresa ya glorificado, en un cuerpo glorificado. Entonces ahora sí la gente ya lo podía tocar, porque su cuerpo ya estaba glorificado. Y es la misma que vamos a experimentar tú y yo si nos toca el arrebatamiento. Cuando Jesucristo venga, esa misma glorificación, ese cambio de cuerpo es el que vamos a experimentar. A Jesús ya lo podían tocar, por eso es de que Él subió primeramente con el Padre a presentar la sangre allá al propiciatorio y decirle, aquí está mi sangre, ya, yo lo hice. La enseñanza de todo esto es de que entiendas, de que entendamos que Dios ahora nos perdona, pero todo en base a su Hijo Jesucristo. Dios te va a perdonar lo que hayas hecho, pero todo a través de Jesucristo. Jesucristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Antes era una vez al año, les dije hace rato. Ahí es donde obtienes tu eterna redención. Cuando Jesucristo moría, en hebreo dijo, cuando estaba muriendo en la cruz, dijo, tetelestai. Esto significa consumado es. En el hebreo, en el original significa pago completo. No más sacrificios, no debo nada. Ahí está pagado. Consumado es. Entonces, a partir de Jesús se acaba el sacerdocio levítico, se acabó. Ya no hay más, se acabó el tabernáculo, ya no hay más sacrificios. De aquí en adelante, cuando tú quieras entrar directamente a la presencia del Padre, recuerda que la sangre ya fue derramada una vez en la cruz y fue para siempre, y Jesucristo la presentó allá arriba en el propiciatorio a su Padre. Y esa misma sangre, cuando tú te pongas en oración y quieras tener comunión con tu Padre, es a través de la sangre de Jesucristo. Es la que te va a introducir al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo. No necesitas esperarte al día del Yom Kippur, no tienes que esperarte al día de la expiación. Si tú sientes pecado, pequé anoche, Señor, pequé ayer, perdóname, Señor. Dice que esa sangre es el medio que te va a llevar al lugar santísimo para que Dios te perdone. Maravilloso, ¿no? Antes tenías que esperarte el día del Yom Kippur, un día, llevar tus chivitos. Así que ya no hay obispos, ya no hay sacerdotes, ya no hay confesionarios que vayas y le cuentes tus pecados al Padre. Dice la Biblia que solo hay un mediador. Jesucristo es tu mediador hoy en día, el único mediador. No tiene con el Padre, no tienes que ir a ninguna religión que te acerque al Padre. Es Jesucristo el único mediador. Yo los invito a que se pongan de pie, por favor, para orarle al Señor, agradecerle a nuestro Dios porque tenemos acceso directo a nuestro Padre. Gracias, Padre, porque a través de ti, Señor, cierra tus ojos, dale gracias al Señor por
por este milagro tan grande que hizo Jesucristo. Jesucristo, gracias, Padre, porque por tu sangre tenemos acceso directo, Señor, al lugar santísimo para que tú me perdones, Señor. Reconozco que soy pecador, Señor, que diario peco, que diario caigo, Señor, pero tú eres mi propiciatorio. Tú ya subiste esa sangre allá arriba y es donde habla el Padre. Padre, gracias por ser maravillosos, Padre, porque nos permites ya ver sin vendas, Señor. Gracias, Padre, por todos los sacrificios que hubo en el Antiguo Testamento, Padre. Gracias, Padre, porque todo esto nos habla, Señor, y nos hablas de que Cristo se ofreció nada más una vez y para siempre en sacrificio, Señor. Muchas religiones, los católicos no han comprendido mucho que en su misa es la repetición de este sacrificio. Cada domingo lo matan. Ellos no creen que fue una vez y para siempre. Hermanos, somos hijos de luz, Señor. Gracias, Padre. No somos hijos de tinieblas más. La ofrenda de Jesús fue suficiente, Señor. Gracias, Padre. También sabemos, Señor, y te agradecemos que nuestro pecado fue sepultado, Señor, en lo más profundo del mar, Padre. Y yo sé, Padre, que jamás te vas a acordar de todos estos pecados. Te amamos y te bendecimos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque no tal vez hemos comprendido la Gracias, Padre, porque yo sé que escuchando todo esto no volveremos a ser iguales, Señor. Porque te Señor, en ti, no en un libertinaje, hacer lo que yo quiera, hacer lo que tú quieres que yo sea. Eso es vivir en tu libertad, Señor, y en mi libertad. Encontrarte un día, Señor, en las nubes, Padre, para caminar contigo, Señor. Queremos ser como tú. Reconocemos que venimos como peregrinos, como extranjeros a esta tierra. 70, 80, 90 años que pasemos por esta tierra, si bien nos va. Pero en ti, Señor, tendremos eternidad, Señor. Nuestros cuerpos van a ser glorificados como el tuyo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te ruego, Padre, que tú estés con nosotros esta semana, Dios. Que estemos recapitulando en este hecho importante que tú hiciste, Señor, en esa cruz. En esa expiación de pecados, Señor. Fue maravilloso, Padre, ese milagro. Gracias, Señor, y que nos bendigas esta semana. Que sigamos disfrutando las vacaciones con nuestros hijos, los que tengamos que trabajar, pues seguimos trabajando. Gracias, Padre.